Hola a todos y todas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a hacer el wrap up del mes de mayo, porque estamos ya a junio, exacto. Qué rápido pasa el tiempo, de verdad, estamos ya en verano con un calor asfixiante. Y bueno, pido un poco de paciencia en este vídeo, creo que va a ser un vídeo bastante corto porque llevo toda la semana enferma, estoy grabando hoy ya a viernes y no sé cuánto me va a durar la voz, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que me hace ilusión hacer el vídeo de todas las semanas. Pero bueno, no me enrollo más y vamos con el wrap up del mes. En líneas generales he de decir que estoy bastante orgullosa conmigo misma porque aquellos que hayáis visto el vídeo del To Be Read de mayo sabréis que dije que no estaba muy segura de si después iba a hacer realmente caso de las cosas que pusiese en ese To Be Read, pero la verdad es que si bien no he cumplido como todos los pronósticos que hice, sí que me he guiado más o menos con ciertos libros que tenía así un poco como deseosos de leer, entonces me siento orgullosa como conmigo y mi compromiso de decir, venga, voy a leer esto y después lo leo, porque después siempre me llegan como los impulsos en el último momento y leo otras cosas. Un último apunte que quiero hacer también en relación a esto de cómo organizar un poco más las lecturas, de hacer un to be read y después como el wrap up y todo eso. Si bien es cierto que yo siempre hacía el wrap up, no solía hacer el to be read y he notado con respecto como a esta diferencia que he implementado en estos últimos meses, que desde que hago el to be read y como que soy un poquito más consciente de un poco de los libros que me quiero ir leyendo en los meses y todo eso, que estoy teniendo una especie de consumo más sostenible de libros. Tampoco es que yo sea una persona que consuma una cantidad excesiva de libros, es decir, no soy como este tipo de personas que tienen 100 libros en pendientes, ¿por qué no? Pero sí que es verdad que dentro de mis patrones de consumo, al final libros es de lo que más consumo. Y desde que hago esto del to be read y tal, como al final te estructuras un poco los libros que más o menos quieres leer este mes y al final tú sabes el tiempo que tienes. Yo al final tengo la vida súper cronometrada, estoy supositando, entonces tengo la vida perfectamente cronometrada. Sé más o menos cuántos libros suelo leer al mes, más o menos casi siempre son 4, más o menos. Entonces, es como que al final soy muy consciente de los libros que tengo, los libros que puedo leer y es como sumar y restar. Entonces es como que cuando hago esto con cierta planificación y como con más conciencia, porque al final creo que esto de hacer un vídeo y de escribirlo en el journal y tal, te hace como asentarte más y concienciarlo más, es como que después yo voy a la librería y digo, sí, vale, a lo mejor quiero continuar esta saga, que me podría comprar el siguiente libro, pero es que en este momento, este mes, las lecturas que tengo planificadas no me las voy a, o sea, no me lo voy a leer la siguiente continuación de este libro, entonces ahora mismo, ¿para qué me lo voy a comprar si es que no me lo voy a leer? Entonces, no sé, en ese sentido también estoy bastante orgullosa de mí misma, porque de verdad que, o sea, estoy en un punto de mi vida en el que quiero más o menos comprarme libros y decir, me lo he comprado y a la semana como mucho me lo he leído. Y bueno, ahora ya sí voy a empezar un poco a hablaros de los libros de este mes. El primer libro que me leí fue El Hobbit y, a ver, tengo como sentimientos un poco encontrados con este libro. Así un poco como para resumir, lo que diría es que había partes en las que me parecía muy interesante. En general, la pluma de Tolkien, creo que aquellos que estamos mínimamente interesados en El Señor de los Anillos, pues al final es algo que te interesa, pero por el tipo de lectora que soy yo, creo que El Hobbit no me gusta tanto como la historia del Señor de los Anillos. Al final, El Hobbit es un libro que es más como una especie de cuento. Es un libro en el que realmente no pasan demasiadas cosas. Todo esto teniendo en cuenta que solo tiene unas 300 páginas más o menos, pero aún así es como que dices tú, hay momentos en los que realmente no llegas a conectar con los personajes. Y no sé si esto también es debido a que yo siempre, cuando tú has visto las películas del Señor de los Anillos, que yo no soy una entendida en el Señor de los Anillos, pero yo siempre he visto primero las películas del Señor de los Anillos y siempre el Hobbit, como las películas del Hobbit, las he visto como el complemento a la saga principal del Señor de los Anillos, ¿no? Entonces creo
que esto me hace un poco que no pueda llegar a empatizar del todo con la historia de los personajes, como una sensación de que realmente no me importa mucho lo que les esté ocurriendo a los personajes, porque los personajes del Hobbit siempre los veo como referenciados con respecto a los personajes del Señor de los Anillos. Entonces es como que sin tener esas referencias de haberme leído los libros del Señor de los Anillos, pues como que no termino de encajar la historia. Entonces, claro, al final no sé si se trata más de un desconocimiento mío de lo que es el mundo y el lore del Señor de los Anillos o de en sí del libro. Es decir, a lo mejor si una persona ya se ha leído lo que son los libros del Señor de los Anillos o está como más dentro de lo que son las películas del Señor de los Anillos, como que le suena más todo, porque yo me he visto las películas así un poco por encima, no soy especialmente súper aficionada. A lo mejor este libro lo disfruta más, porque es como que ya tiene esa base del mundo, esa base de ciertos términos, esa base del tipo de criaturas que existen. Entonces eso es un poco como mi sensación, que algunas veces se me hacía un poco extenso o se me hacía como pesado o largo por esa sensación de que realmente a nivel acción, a nivel de que esté pasando cosas, no pasan cosas, sino que más bien vas conociendo o es como una especie de ventana a ese mundo. El siguiente libro del que os quiero hablar es La novena casa de Leigh Bardugo. Este mes me he leído 2 libros de Leigh Bardugo, así que bien interesante este mes, pero sin duda yo creo que de los 2 que he leído de Leigh Bardugo, este es mi favorito y creo que a nivel general podría decir que este ha sido mi libro favorito del mes. Ya sabéis que yo no suelo como mucho cuantificar los libros ni poner etiquetas, pero sí que puedo decir cuál es el que más me ha gustado, ¿no? Porque eso al final es fácil, y el que más he disfrutado este mes ha sido este, sin lugar a dudas. Estoy de verdad deseosa de leerme el segundo libro que ya está publicado, porque de verdad que yo necesito más de esto. Es un libro yo creo que perfecto para todas aquellas personas que estamos como súper dentro de lo que es el dark academia, las sociedades secretas, al final se desarrolla en Yale. Y lo que más me ha gustado sin lugar a dudas es que he descubierto a una Leigh Bardugo que yo no sabía que existía, porque claro, yo he comenzado este libro con las referencias de Leigh Bardugo de Seis de Cuervos, de la trilogía de Sombra y Hueso, etc. Pero aquí encontramos a una Leigh Bardugo que apuesta por una fantasía más adulta, por una narrativa no solo que sea más adulta, sino más oscura a veces, un poco más perspicaz, tenebrosa, en algunos momentos incluso tramas un poco más enrevesadas, podríamos decir, esos momentos en las tramas en los que dices, yo esto no estoy entendiendo por qué está pasando, pero después todo como que tiene su sentido, su coherencia. Y yo sinceramente en este momento, en el momento en el que leí este libro, o sea, dije, Leigh Bardugo le pongo un altar, porque para mí ha sido como un descubrimiento de la autora el haber leído este libro de ella y haber iniciado esta trilogía. Y mira que yo disfruté muchísimo de la trilogía de Seis de Cuervos, pero es como que este libro, no sé, me ha descubierto como una faceta suya que me ha gustado mucho más. También debo hablaros de El familiar, porque es un poco como quiero hablar de estos 2 libros un poco de forma contrastada, porque al final me han despertado cosas un poco parecidas pero diferentes. Porque en El familiar es como que también nos encontramos a esta Leigh Bardugo, que escribe una literatura como más adulta, en este caso una ficción con tintes históricos, pero también fantasiosa. Yo no diría que es ficción histórica como tal, sino que la historia, o sea, ese contexto histórico se utiliza para desarrollar una narrativa fantástica. Volvemos a ver a una Leigh Bardugo que se atreve como con ciertas cosas que yo no he visto en Seis de Cuervos ni en el Grisaverso, tanto a la hora, por ejemplo, aquí me ha gustado mucho formas que tenía de utilizar el narrador, en las que, por ejemplo, decía, y los personajes no sabían cómo deparará eso en su futuro, o sea, como que hacía alusión directa al lector. Y yo lo he vivido el familiar un poco, porque al final me he leído estos 2 libros como de una forma muy seguida, como si fuera una especie de proceso, o sea, que como si Leigh Bardugo estuviese atravesando una especie de fase
evolución de su estilo, de experimentación, de encontrar un poco quién es ella como autora aparte de Seis de Cuervos. Y sí que es cierto que este libro a lo mejor en algunas cosillas se me ha quedado un poquito más flojo, podríamos decir, porque ya lo comentaba también en otras redes sociales que a lo mejor los personajes se me hacían un poco más arquetípicos o la trama en sí no me ha sorprendido tanto, sino que ha ido más en línea como con un final y como argumento más predecible, más, no cliché del todo, pero sí más predecible, y a lo mejor Leigh Bardugo sí que nos tiene más acostumbrados a esos giros de drama inesperados. Pero en definitiva es como que estos dos libros para mí han sido un poco el ver esa especie de descubrimiento que está haciendo Leigh Bardugo de su trabajo. Yo no tengo ni idea de si Leigh Bardugo piensa seguir con el Grisaverso, si lo va a dejar como está, o sea, no sé exactamente como ella, como autora, qué es lo que quiere hacer, porque yo estoy un poco desconectada de lo que es la vida de los autores. Y es verdad que después de haber leído estos dos libros me da la sensación de que ella está intentando como experimentar, tirar por una literatura más adulta, más oscura. Y creo que esto tiene pues sus pros y sus contras, porque por ejemplo a mí creo que me gusta incluso más que el Grisaverso en algunas cosas, pero a lo mejor el público que ama el Grisaverso, que ama Seis de Cuervos, que ama Sombra y Hueso, a no todo el mundo le va a gustar esa nueva Leigh Bardugo. De hecho, tal vez la novena casa habrá gente que sí que le pueda gustar un poco más, dentro de que es una fantasía un poco extraña en ocasiones, pero el familiar no, o sea, sí que estoy segura de que es un libro que es muy fácil que no te guste, porque mezcla esos tintes históricos y hay personas que yo creo que esto se puede hacer un poco denso. De hecho, a mí al principio se me hizo un poquito denso. Sea como sea, de verdad que estoy deseosa de ver qué nos deparará Leigh Bardugo en los próximos años, y yo os aseguro que es que me quiero leer su obra al completo, porque es que me estoy enamorando de ella. Y por último, como os decía, os he avisado, o sea, yo no he mentido a nadie. Este vídeo iba a ser un vídeo bastante cortito. Tenemos un manga. Lo digo en cada vídeo que saco un manga de Witch Hat, pero es que no llegáis a comprender el grado en el que me está sorprendiendo este manga. Aparte, he visto hace muy poco que van a sacar la versión animada, así que si saco algo de tiempo también me lo veré. Pero bueno, o sea, realmente de los mangas es que no os puedo decir mucho sin desvelar spoilers, sobre todo porque ya voy por el tomo 6. Y bueno, esto sería todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, tanto como yo he disfrutado grabándolo. Si es así, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.